Y nos fuimos con la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, vamos a leer el verso 10. Solamente el verso 10, en el nombre del Señor Jesús, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así dice la palabra del Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Todo da a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Siendo enemigos. ¡Wow! ¿Es posible que Dios tenga enemigos? ¿Es posible que usted y yo como hijos de Dios tengamos enemigos? ¿Es posible que el ser humano en algún momento de su vida sea un enemigo de Dios? La Biblia es clara. La palabra del Señor nos revela que se levantó el lucero de la mañana. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, cuando nos habla acerca de este querubín grande protector que se paseaba sobre las piedras de fuego en el huerto de Dios, allá arriba del paraíso celestial. Este ángel que, acabado de hermosura, había sido creado para poder regir de alguna manera y administrar la gloria que había que darle a Dios a través de los ángeles. Se rebeló, se enorgulleció su corazón, quiso ser como Dios, se quiso sentar en el trono de Dios. En su plan omnisciente de Dios, lo reconoce que se está oponiendo, se está levantando. Vea usted el corazón de Satanás transformándose, mutándose desde bueno a malo. Es lo mismo lo que le pasa al ser humano. Muchas veces hemos estado siendo enemigos de Dios, como dice el apóstol Pablo, fuimos enemigos de Dios en nuestra pecaminosidad, en nuestra rebeldía, en nuestra desobediencia, fuimos enemigos de Dios. No teníamos la paz de Dios, no teníamos el gozo del Espíritu Santo, no teníamos la fuerza que necesitábamos para poder vivir, éramos enemigos de Dios. Luzbel, ese querubín, se hizo enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Se enorgulleció, se envaneció. Es lo que señala también, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 1, del verso 18 al 31, y vemos, pero cómo el ser humano, habiendo conocido a Dios, no le dio las gracias, no lo exaltó, no lo alabó, no le sirvió. No dio gloria a Dios al ser humano. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Los entregó a todos estos mortales que lamentablemente hoy siguen siendo enemigos de Dios. Los ha entregado. ¿A quién? A la autoridad del mundo. ¿Quién tiene la autoridad sobre este mundo? Satanás, el diablo. Ese enemigo, el primer enemigo que tuvo Dios, que se levantó contra él y que Dios tuvo que hacer, desecharlo, sacarlo. Ya no pertenecía a la cofradía divina, ya no pertenecía al cielo, se hizo perverso, corrupto, malo, pervertido. Y ese ángel fue desterrado, desechado, para vivir en esta tierra llena de oscuridad. Así también el ser humano, la palabra dice que fue entregado a pasiones vergonzosas, echándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, que se hicieron semejantes a los animales del campo, viviendo como verdaderos animalitos. Hoy día el mundo, enemigo de Dios, está siendo llevado cautivo por Satanás, el diablo, y está siendo, pero grandemente, de las suyas. Sí, está siendo grandemente de las suyas. Y eso significa que dentro del ámbito espiritual tenemos una lucha. Tenemos una guerra, se ha desatado un conflicto desde el momento en que la persona ha abandonado el Evangelio, ha abandonado a Cristo, desde el momento que no quiso recibir a Jesús como Señor y Salvador. Esa persona es un enemigo de Dios. ¿Puede el hombre ser enemigo de Dios? ¿Puede el hombre llegar a provocarle oposición a Dios?
Sí, Satanás se ha levantado como enemigo, como león rugiente, dice en 1 de Pedro 5:8. En Juan capítulo 8, verso 44 también nos señala, ¿no es cierto?, esa tremenda enemistad, la cual Dios ha de destruir en el postrer día. Apocalipsis 20:14. El Señor ha de destruir toda maldad del diablo, todo lo que Satanás lamentablemente ha estado haciendo estragos en la vida de muchos. Por eso nosotros como cristianos tenemos que ser atisbados, tenemos que mirar, tenemos que ser prevenidos, tenemos que echarle aceite a la lámpara. ¿Para qué? Para poder prevenir de alguna manera los ataques del diablo. Esas saetas malignas, esos pensamientos negativos, esos deseos del mundo, deseos paganos, deseos heréticos, deseos sucios. Todas esas cosas que el diablo, el mundo, la carne se levanta. Nuestros grandes enemigos. Satanás, el mundo, la carne. Y por qué no decirlo, nuestra propia voluntad. Muchas veces queremos la bendición de Dios, queremos que el Señor nos ayude, nos fortalezca, pero no presentamos batalla. Somos cristianos que siempre están a la defensiva. No es que el que me hace algo, yo me defiendo. ¿Va a haber oposición? Por supuesto que va a haber oposición. Jesús tuvo oposición en esta tierra. Y en esa oposición podemos ver cómo los fariseos, bendito y alabado sea el Señor, los fariseos se presentaban contra el maestro para tentarlo, para que con sus pruebas pudieran demostrar de alguna manera que él era un impostor, de que él no era realmente el Mesías. Cuando Jesús se les habla, se les revela y hace, ¿no es cierto?, todas obras de milagros maravillosas, cambiando la vida de las personas, dándole vista a los ciegos, dándole el habla a los mudos, dejando que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, tremendos milagros, demostrándole que realmente Él es el Mesías. Pero Jesús tuvo oposición. Se señala y se dice que sin oposición no hay conflicto, y sin conflicto no hay una defensa, y sin defensa no hay una batalla, y sin batalla no hay victoria. Queremos la victoria sin guerra, queremos la victoria sin batalla, queremos la victoria sin esfuerzo, todo lo queremos gratis, porque la gracia de Dios es gratis, pero en la vida que tenemos siempre vamos a sufrir oposición. Va a estar ahí Satanás atento como león rugiente, esperando a quien devorar. Y ahí es peligroso, hermano mío. Si andamos con olor a filete, si andamos con olor a carne, si nuestro aroma que expelamos, ¿no es cierto?, tiene más síntomas de tierra, síntomas de humanidad que espiritualidad, estamos en serio peligro. Porque el diablo que como león, el león no ataca si la presa no corre. El león no ataca si la presa no huye. Y muchas veces los enemigos de Dios huyen de Dios. No me conviene creer en Dios. No me interesa el Señor. La oposición que nosotros como cristianos vamos a tener va a ser diaria. Oposición en todas las áreas, oposición en muchos momentos, oposición espiritual, humano, terrenal, oposición hasta incluso en nuestra propia mente. Nos vamos a oponer a Dios y nos vamos a rebelar contra Dios y le vamos a decir: Dios mío, ¿por qué me hiciste? ¿Por qué me creaste? Señor, bórrame, quítame, ven por mí, Señor, ya no aguanto, quiero morirme. Y nos oponemos a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo también vivió este tipo de oposición. No solamente nuestro Señor Jesucristo, que se le oponían los demonios cuando fue a la región de Gadara, ¿no es cierto? ¿Por qué has venido, Jesús, Hijo del Dios viviente? Porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Se le oponían los demonios, se le oponían los romanos, se le oponían los judíos, se le oponían los fariseos. Y nos faltó el discípulo que también se le opuso. Aprendiendo, creciendo, tratando de entenderlo. También tuvieron ellos, después que Jesús muere, después que Jesús resucita, los mismos apóstoles tuvieron que haber aprendido también a hacerle soporte a la oposición. ¿Cuánta oposición tiene usted hoy en día?
Se le opuso la madre, el hermano, la suegra, el hijo, se le opusieron sus mejores amigos, están como opositores. Ve usted los amigos de Job, Bildad, Elifaz, ve usted los amigos de Job. Sabemos que has pecado, has hecho lo malo, por algo estás así enfermo, se te han muerto tus hijos, Dios te condenó, Dios te juzgó, se te murieron los hijos, estás lleno de sarna, tu esposa ya no quiere que vivas, etcétera. Imagínense una persona solo contra todo. Y a veces las pruebas son así. Sí, a veces las pruebas son así. ¿Y son necesarias? Sí, son necesarias. Dios no puede entregarte algo grande si no puede soportar un peso grande. La Biblia dice que Dios no pone más carga de la que podamos llevar cuando somos probados. Si tenemos una capacidad de aguantar 100 kilos, 120 kilos, Dios no le va a poner 101 ni 121. Le va a poner lo que usted necesita. Y es por eso que muchas veces vamos a tener que sufrir oprobio, conflicto, oposición. El apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses, el apóstol dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, ¿no es cierto?, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Lo que le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Él quería, los amaba, quería estar con ellos. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Nos estorbó para poder estar con ellos. ¿Cuánta oposición vamos a tener para estar con nuestros seres amados? ¿Cuánta oposición vamos a tener para estar con nuestros seres queridos? ¿Cuántos recuerdos tiene usted para poder de alguna manera pensar y acordarse qué momentos más gloriosos, qué momentos de más bendición tuve en ese tiempo con mi hermano, con mi hermana? Qué maravilloso sería volver a estar con ellos, volver a gozarnos, volver a reír, volver a edificarse, volver a poder citar la palabra. El apóstol dice: nadie os engañe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sino antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4. La oposición está por todas partes. El diablo se le va a oponer a usted. Y escúcheme bien y siéntese para que no se vaya a caer. Usted va a creer que el pastor se opone a usted. Usted va a creer que los predicadores se oponen a usted. Que todo lo que usted quiere hacer, Dios no quiere que usted lo haga. Y esto es profundo. Esto es tremendo. ¿Qué es mejor? Un Dios que ama a su hijo, que lo cuida, lo corrige, lo reprende, lo castiga, o uno que deja que haga lo que quiera. Déjalo nomás. Es problema suyo. ¿Se ha fijado usted en esa clase de padre? Déjalo nomás, que haga lo que quiera. O sea, ya me tiene hasta la coronilla. ¿Qué clase de padre, qué clase de madre no corrige, no ama, no reprende, no exhorta a su propio hijo, a su propia hija? ¿Quién no lo hace? Todos lo hacemos. Y si no lo hacemos, somos malos padres. Y es por eso que el Señor muchas veces se nos va a oponer a nuestra voluntad humana, terrenal. Que Dios quiere que vamos del punto A al punto B y nosotros los porfiados queremos ir del punto A al punto Z. Entonces siempre de alguna manera vamos a tener que experimentar la oposición. Jesús la experimentó de los fariseos, de los judíos, y también cuando estuvo en el desierto experimentó la oposición de Satanás. Como también Pablo experimentó la oposición de Satanás cuando quería ver a sus hermanos. De hecho, Satanás enviará al anticristo, el cual se va a oponer al evangelio de Cristo, a la palabra de Dios y a los planes de Dios, como lo ha querido hacer y lo ha hecho siempre, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuántas religiones ha levantado? Más de 3.500 religiones. ¿Y cómo puede ser tanto? Es que Satanás, el diablo, tiene a sus agentes. Perturba, confunde. Satanás, el diablo, enferma la mente de la gente. ¿Para qué? Para que estos levanten una nueva revelación, un nuevo evangelio, otro evangelio que bíblicamente ya está todo entregado.
no hay más religiones, no hay más salvación y hay un solo camino para llegar a Dios, y no son las religiones ni las sectas, no es el dogmatismo de una persona, es Cristo, el Hijo del Señor. Si Jesús vivió oposición, si los apóstoles vivieron oposición, ¿lo tendrá que vivir usted? ¿Lo tendré que vivir yo? Por supuesto. Estamos hechos para de alguna manera aguantar y soportar. El cristiano que va puliendo estas áreas, el soporte, la paciencia, la confianza en Dios, la espera en la respuesta divina, que a veces Dios se hace querer, por supuesto. Que siga orando, todavía no le voy a responder. No, a este le falta entregar más corazón, le falta más corazón para orar, a este le falta más corazón para buscarme. A veces oramos por rutina, oramos por costumbre, oramos porque nos grabaron en la cabeza, ¿no es cierto? Nos grabaron en la cabeza que hay que orar. Y como hay que orar, yo oro. Pero falta corazón, falta devoción, falta pasión, falta, aleluya, esa entrega que muchas veces no podemos ni siquiera hablar ni orar, y viene el quebrantamiento del Espíritu Santo y es Él el que nos hace interceder y orar por lo que Él quiere que oremos. A veces hasta en la oración nos oponemos hasta en la oración, y el Señor conoce nuestros corazones. El apóstol Juan, cuando le escribe a las iglesias, en su carta, en la tercera carta de Juan, en el verso 19, señala oposición. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, mire, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No nos recibe. ¿Qué es eso? Oposición. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Wow! El dogmatismo religioso de cada iglesia, que muchas veces se prohíben cosas que Dios jamás ha prohibido. No nos recibe, le gustan los primeros lugares, anda hablando mal de nosotros, parloteando con palabras malignas, a lo buen chileno, ¿cómo lo diríamos? Este anda puro pelando, cagüineando, chismeando, murmurando, poniendo mal a los demás, poniéndolos en contra de ellos, y más encima los que quieren recibir a los misioneros que vienen de parte de Juan el Amado. ¿Tú querés recibirlo? No podéis recibirlo. Aquí mando yo, dijo Diótrefes. Y si lo queréis recibir, mándate a cambiar de aquí. Te me vais de la iglesia nomás. ¿Eh? Como si fuera el jutre, el dueño de la parcela. ¿Eh? El jutre. Aleluya. El jutre. El amo, dueño y señor. No, nosotros somos simplemente siervos. Y sabemos que tenemos que enfrentar oposición. Pero ¿en qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda a nosotros tener oposición? Primero que nada, usted aprende a ser resiliente. Usted puede quedar a la deriva en una oposición, en un ataque maligno, en un problema que usted no sabe cómo salir ni cómo enfrentar. Y a veces nos vamos a ver en esas circunstancias. No sé cómo salir de esta. ¡Wow! Me equivoqué, pequé, fallé. ¿Cómo hago? ¿Qué hago, Señor? A veces vamos a quedar a brazos cruzados, sin poder hacer nada. Y lo único que el Señor quiere es que usted doble rodillas, que hable con Él, con el que todo lo da, con el que todo lo hace, que hable con el Señor para poder de alguna manera entender y conocer los planes de Dios. Al parecer, mucha oscuridad, no hay nada de luz, no hay entendimiento de las cosas que pasan, pero van a pasar los años. El Señor lo va a establecer, el Señor lo va a ayudar, el Señor le va a responder, la mano de Dios se va a hacer presente en su vida, y cuando pase todo, entonces usted va a decir, wow, ese fue mi desierto personal. Esa fue la prueba personal. Ahí yo estuve, ¿no es cierto?, en la fragua de Dios. ¿Qué es lo que es fraguar? Nosotros conocemos acá algo muy artesanal, fraguar.
No es solamente pulir, no es solamente sacarle brillo a la piedra preciosa. Conocemos el fragüe, por ejemplo, cuando se juntan las palmetas, la cerámica, y le echan entre medio un pegamento en polvo hecho pasta. Dice, hay que fraguar para que quede todo unido, para que quede una sola pieza el piso. Pero esa fragua hay que raspar, hay que pulir, hay que sacar. Bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que hace el Señor con nosotros? Nos pule, nos prepara. ¿Para qué? Para el servicio que Él tiene con nosotros y que nosotros seamos capaces de cumplirlo. Si el Señor no nos prepara de esa manera, porque esto no es como un instituto. No, el Evangelio no es como en la universidad. En el instituto usted va, se sienta, paga la matrícula, paga la mensualidad, usted recibe al profesor, lo saludan, escucha la materia, la clase que viene, prueba. Si la teoría usted la alcanzó a comprender, la alcanzó a entender y usted lo alcanzó a almacenar en su intelecto para poder de alguna manera, cuando tenga que llegar el tiempo de la prueba, ser capaz de responder bien y sacarse una buena nota. En el Evangelio no es como el instituto, no es como la universidad, no es un aula preparatoria. El aula de Dios es la vida. Y a veces la universidad es el desierto. Y es allí donde tenemos que enfrentar oposición. Y escúcheme, el diablo no está jugando. Oh, bendito sea Dios. Satanás no está jugando a ser el diablo, no está jugando a ser el opositor, no está jugando a ser el enemigo, el asesino, el mentiroso, el que condena el alma de las personas y roba, mata y destruye, como dice la Escritura. No, Satanás no está jugando. Es cosa seria esto. Dios permite que tengamos oposición para que tengamos resiliencia, poder volver a comenzar, poder volver a empezar, volver a partir, tener la entereza, la fuerza, la capacidad de poder seguir adelante. Muchas veces en el ministerio pasan estas cosas. Uno va a experimentar abandono, va a experimentar soledad, va a experimentar rechazo, va a experimentar descontento, va a haber caras de enojo, va a haber caras feas. ¿Por qué? Porque la gente es así, el ser humano es así. Y cuando la persona, el ministro de Dios, el que ha sido llamado, no tiene esta capacidad, va a durar poco, va a aguantar poco. Su ministerio va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad resiliente de poder volver a comenzar. ¿Y dónde comienza uno? Partida, punto de inicio. Volvamos a la oración. Volvamos al primer encuentro. Volvamos a la dependencia de Dios. Volvamos a la palabra del Señor. Ya no es mi capacidad, porque a veces nos enfermamos a través de los años. Hemos estudiado tanto, hemos orado tanto, hemos ayunado tanto, hemos hecho tantas campañas, hemos trabajado pero al por mayor, como lo decía el apóstol Pablo. Me he visto envuelto, ¿no es cierto?, entre falsos hermanos, falsos apóstoles, en vigilias, aleluya, en naufragio, en una isla, hemos sufrido desvelo, hambre, persecución, aleluya, a punto de ser asesinados, la hemos pasado toda. Pero después, ¿qué pasa con ese cristiano? Vuelve a un estado de inactividad. Vuelve a un estado de ocio espiritual. Ya no quiere seguir orando, ya no quiere seguir clamando, ya no quiere seguir peleando. Y empieza a soltar las amarras, empieza a soltar y a delegar, hasta ya casi no tener ninguna responsabilidad. Y eso es terrible. Eso le hace mal a un cristiano. El cristiano tiene que tomar la mancera. El cristiano tiene que poner la mano en el arado. El cristiano no tiene que mirar para atrás. Siempre hay que mirar adelante. Adelante, no mires para atrás, que fue tu vida. Y si vas a mirar para atrás, es para que Cristo sea glorificado en tu vida. Es para recordar de dónde el Señor te sacó. Es para volver a oler el olor de la majada. Pero tú, como hijo de Dios, como cristiano, sabiendo que vas a tener oposición, tienes que avanzar, tienes que pelear, tienes que seguir adelante. Es que no tengo fuerza. Ora al Señor, que Dios te dé la fuerza. Es que me cuesta. Ora al Señor, que Dios te dé el ánimo. Es que tengo problemas. ¿Quién no los tiene? ¿Quién no los tiene? Pero de alguna manera el Señor tiene que ponerte entre la espada y la pared. De alguna manera Dios tiene que hacerte reaccionar. De alguna manera Dios te va a abrir los ojos, como lo hizo con los apóstoles en la iglesia primitiva.
El maestro, cuando resucitó, le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta. O sea que iba a haber un momento de actividad, iba a haber un momento de movimiento, un momento de revolución. ¿Ah? No se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oh, bendito sea su nombre. Cuando sean llenos del Espíritu Santo, cuando venga el poder de Dios, cuando estén capacitados por el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos desde adentro para afuera, círculos concéntricos, desde adentro para afuera. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces se acabó. No se muevan. Ahora muévanse. Ahora háganlo. Ahora salgan. Ahora vayan. Prediquen, evangelicen, anuncien, aunque haya oposición, aunque haya dificultades. Ustedes no se detengan. Abran la boca. Pedro, no te detenga. Te van a meter en la cárcel, te van a llamar, ¿no es cierto?, a castigo, te van a golpear, pero no te detenga. Abre tu boca, yo la llenaré. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido que sufrir oprobio? ¿Cuántas veces hemos tenido que sufrir por causa de Cristo y del Evangelio? ¿Cuántas veces el mismo mundo nos han humillado? Tal vez cuando éramos menos preparados en la palabra, cuando tal vez teníamos menos conocimiento del mensaje, cuando a lo mejor no teníamos, ¿no es cierto?, tanta solidez como la que podríamos, entre comillas, tener ahora. Pero hoy día entendemos por qué, para qué, por qué fue necesario tener oposición, por qué era necesario sufrir esa oposición. A tal punto que muchas veces hemos tenido que padecer y derramar lágrimas delante de la presencia de Dios. ¿Por qué Dios tiene que permitirnos? Para hacernos capaces y volver a comenzar. Segundo, para que los frutos del Espíritu se activen, se muevan y trabajen en nuestra vida. Los frutos del Espíritu, como es el amor, que cuesta amar cuando alguien se te opone. Imagínate que el maestro nos dijo: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y dice, y con todas tus fuerzas. Y después dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? El que está próximo a ti. Familia, amigos, compañeros, los que tú tienes contacto y relación. Ese es tu prójimo, no un desconocido. Pero aún así, el maestro dijo: amad a vuestros enemigos. ¡Wow! No dejó la vara alta, por supuesto. ¿Quién puede amar a un enemigo? ¿Quién puede amar al que te apuñaló por la espalda? ¿Quién puede amar al que te ofendió? ¿Quién puede amar al que te abandonó? ¿Quién puede amar al que te hizo pedazos? Pero ¿sabe qué? El ejemplo de Cristo es totalmente suficiente. El ejemplo de Cristo basta para que nosotros podamos seguir sus huellas, seguir sus pisadas, pisar donde Él pisó. A Judas le dijo: amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los otros apóstoles estaban confundidos. Seguramente lo mandó a comprarse el tesorero. Algo, o a regalar, o a ayudar a alguien. Todos se pusieron en una lógica humana. Mas el maestro sabía que Judas tenía que traicionarlo. Y Jesús ya estaba comiendo con los apóstoles en su última cena. Ya su corazón estaba afligido, porque en esa cena le dijo: comed este pan que representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Bebed este jugo de la vid, el oinos, bebedlo, porque esto representa, no es en sí, pero representa, simboliza mi sangre, la cual es vertida por todos vosotros. Carne y sangre derramándose por nuestros pecados. Y Judas fue, lo acusó, lo vendió por 30 piezas de plata. Y cuando llegó de vuelta, Judas llegó después que lo había vendido. Al otro día, en la noche, ahí en el Getsemaní, Jesús le dice a Judas: amigo, con un beso entregas a tu maestro.
Judas lo negó, lo traicionó, lo vendió, lo entregó a las fuerzas militares del Sanedrín. Y aún así Jesús no rechaza de haber sido su maestro. Aún así Jesús no rechaza de haber sido su discípulo. Aún así Jesús no lo corretea, simplemente le dice: amigo, con un beso entregas a tu maestro. Un beso que hablaba de identidad, que hablaba de sujeción, un beso que hablaba, un ósculo santo que hablaba de respeto, un beso que tipificaba y representaba amor y cariño. Este Judas fue un opositor de Jesús, y aún así Jesús no lo odió. Jesús no se enfermó espiritualmente, no se llenó de ira, no se llenó de enojo, no se llenó de rabia. No. Simplemente lo dejó ser. Hoy día el ser humano está ávido de que si alguien dice algo en contra mía, es mi enemigo. El enemigo de mis amigos son mis enemigos. ¡Wow! ¡Qué dogmatismo más irracional! El amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo de mi amigo es mi enemigo. ¿Cómo es eso? Jesús en una oportunidad dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Pero está hablando acerca del evangelio, no de una postura de amistad. Él dijo: he traído espada, sí, a poner al hijo contra su madre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, ¿no es cierto? Va a haber oposición dentro de la vida cristiana, por supuesto, pero no es causa de sentimientos humanos, es por causa del evangelio, que es muy distinto. Que por la causa de Cristo la familia se va a oponer, por supuesto, la familia se va a oponer. Los amigos se te van a oponer. ¿Cómo ir a la iglesia? ¿Cómo estar civil? ¿Cómo te hiciste evangélico? ¿Cómo te hiciste canuto? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Madres que tuvieron hijos en la esquina, muertos, llenos de droga. Cuando estos muchachos se entregan a Cristo, esas mismas madres le han dicho: te prefiero en la esquina botado y muerto de droga antes que sea evangélico. Imagínese el odio que el diablo imprime en los corazones de la gente. Prefieren ver al hijo en el infierno. Lo prefieren ver mal antes que sea un hijo de Dios. ¡Qué maldad más grande! ¡Qué odio más grande! Por eso el cristiano tiene que estar preparado, como el maestro. Preparado a que te odien, a que se burlen de ti, preparado a que te hagas la vida cuadrito, preparados para que sean una piedra en el zapato, preparados para qué, para soportar, para aguantar, para ser resiliente, para volver a comenzar, para volver a buscar de la gracia y de la presencia de Dios. Es Él el que nos sostiene. Por mucha nueva naturaleza que tengamos, hay que trabajar los frutos del Espíritu. Paciencia, como decíamos en el inicio del programa, paciencia. El Señor tiene que trabajar nuestra paciencia. El Señor tiene que trabajar nuestro gozo. ¿Nos vamos a gozar solamente cuando estamos bendecidos? Cuando llega el 31 del mes, cuando te dan el sobre, ahí nomás va a haber gozo y alegría. O cuando no hay ni uno. Cuando lo único que hay en los bolsillos son un par de cocodrilos que te muerden los dedos. Aleluya. No, el gozo tiene que estar siempre. La paciencia tiene que estar siempre. La mansedumbre, ¿cuánto cuesta ser manso, hermano mío? Responder con humildad, responder con respeto, responder con amor, responder en la paz de Dios. No, que este hermano, que aquí, que allá, que este oso, que este hijo del diablo, que este demonio, mira este Satanás, mira este traidor, este Judas, este Caín, este Diótrefe, este Alejandro el calderero. Muchos males me ha causado, dijo el profeta, el apóstol Pablo. Ahí en 2 Timoteo 4:14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Qué dijo el apóstol? Que se vaya al infierno. ¿Lo dijo así? No. ¿Qué dijo el apóstol? Este hijo de Satanás, no. ¿Qué es lo que dijo el apóstol? El Señor le pague, no yo. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Sabe usted que hay gente que se muere cuando son opositores de Cristo? Cuando son opositores de Dios, cuando son opositores del Evangelio, cuando son opositores de un verdadero hijo del Señor. Hay gente que se muere. Ve usted en 1 Corintios, del capítulo 11 en adelante, muchos murieron
Cuando tomaron la Santa Cena, se adelantaron, fueron rebeldes, fueron desobedientes, no estaban en condiciones de tomar la cena, llegaron y la tomaron, y por eso muchos murieron. Hay que tener cuidado, si estamos a favor de Cristo o en contra de Cristo. No hay término medio. No, es que creo pero a mi manera. No, o tú te conviertes, o te arrepientes y obedeces a Cristo, o simplemente no hay nada. Y si no hay nada, no tienes nada de Dios. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. O eres hijo de Cristo, o eres hijo de Satanás. No puedes ser hijo de ambos. Aunque hay mucha gente que le gusta agradar a Dios y agradar al diablo. Camaleón, ¿no es cierto?, que cambia de color según la ocasión. Bendito y alabado sea el Señor. Eso le pasó a Elimas el mago, el que se opuso al apóstol Pedro. El apóstol Pedro ya quedó casi enfermo cuando ese canalla, ¿no es cierto?, supuestamente hacía milagros. Y más encima después se le acerca: oye Pedro, yo quiero lo que tú tienes, que es lo que tengo. Eso que ponís las manos, hablan en lengua y los ciegos ven y los cojos se levantan. Yo quiero ese poder de Dios. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Yo te lo compro. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo? ¿Por cuánto has creído que esto se compra con dinero? Quedarás ciego, porque esto no es de hombre, estas cosas son de Dios, y el que se opone a Dios pierde. Pelea contra Dios y va a perder. Pelea contra un hijo de Dios y va a perder. Pelea contra una hija de Dios. Cuando son realmente de Dios, vas a perder. Por eso hay que tener capacidad para enfrentar la oposición, pero también hay que ser resiliente, hay que usar los frutos del Espíritu y hay que mantenerse estable y firme, inamovible. Permanecer, ser fiel, avanzar, caminar, servir a Dios. En el camino el Señor va aparejando las piedras. En el camino el Señor, en su tiempo, igual que la antigüedad, ¿no es cierto? Primero allanaban el camino, después le ponían piedras grandes, después le echaban arena y quedaban hechas las carreteras. Así el Señor va preparando el camino delante de nosotros. A pesar de la oposición, el Señor nos va a dar la victoria. Sí, el Señor nos va a hacer permanecer. Si Pablo tuvo mucho, mire, hay muchos en Hechos, en el libro de los Filipenses, en segunda de Timoteo, hay muchos ejemplos. Los que resistieron a Moisés, Janes y Jambres. Hay mucha evidencia bíblica de los que se opusieron a hombres de Dios y les fue mal. Cuando hay un hombre de Dios que está trabajando y es honesto y es mal interpretado, cuando hay un hombre de Dios que es honesto, está trabajando en la obra del Señor, y hay gente que quiere el evangelio según a su pinta, según a su manera, y si usted no me hace coordinar y no me hace predicar, yo me voy de la iglesia. Así, gente. ¿Cuánta gente no hemos tenido en la iglesia? Que no aguantan un año estar en la silla. No, yo no estoy para eso. ¿Cómo se le ocurre? Yo soy predicador. Yo soy evangelista, misionero. No, yo soy corista. Usted tiene que subirme al coro porque el Señor me llamó a ser corista. Y uno los queda mirando: ¿y este pastel de dónde salió? No, es que usted tiene que hacerme predicar porque a mí el Señor me llamó a predicar. ¿Ah, sí? Sí, Larry. Oiga, para hacer trabajar a un hermano, una hermana, tiene que ser una persona que tenga pasta, madera de cristiano, doctrina bíblica de cristiano, posición bíblica y ojalá teológica de un buen hijo de Dios, fruto del Espíritu, resiliencia, capacidad, soporte. Imagínese, usted pone un novato ahí en la puerta y ya empezó el culto, un novato, uno nuevo, que todavía tiene un carácter, ¿no es cierto?, que tiene que cambiarlo, que todavía el viejo hombre está vivito ahí, en carne viva está, y pone un novato, un nuevo ahí en la puerta: hermano, ayúdeme en la puerta, por favor. Listo. ¿Qué tengo que hacer? No, reciba a la gente, saluda a los hermanos, que los niños no salgan para la calle, tener cuidado con los curaditos que vienen acá, si están tranquilitos los pone aquí atrás, y si andan de mala y andan puro echando garabatos, déjelo afuera, etcétera, etcétera. La pega de portero. Imagínense, pone uno nuevo, que esté crudo, sin cambio, sin transformación, sin unción, sin gracia de Dios, sin nada, y pone un novato ahí, y llega un hermano, empieza el culto a las 8 y llega a las 8:10. La horita que ni llegando.
el hermano viene a la pega, se subió al metro, corrió a la micro, le pusieron los medios codazos por la espalda, por las costillas, aleluya, hasta la hediondez se le pegó y llegó corriendo a la iglesia, todo transpiroso. Gracias, Señor, llegué al cultito, voy a recibir la palabra, voy a gozarme con el Señor. Y el portero le diga, a la horita que ni llegando, encima venís con zapatillas, entra. Tiene que ser una persona más espiritual, que haya cambiado. Imagínese, pone a un novato que viene recién llegando a la iglesia. Ya, hermano, ¿usted es predicador? Sí, yo soy predicador. ¿Y en qué parte predicó? En esta iglesia, en esta otra iglesia. Yo era predicador aquí, yo era predicador acá. Y le dice al día siguiente, ya, predique. Y empieza a predicar, pero puras leceras. Puras leceras. ¿Por qué? Porque no tiene el proceso. Y la oposición es parte del proceso del cristiano. El cristiano tiene que saber aguantar, a resistir la oposición. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando lleguen los nuevos, los novatos, los neófitos, los que están recién partiendo, porque van a tener problemas, van a levantar carácter, ¿no es cierto? Por ejemplo, las hermanitas cuando dicen, hermanita, sí, hay que usar uniforme. Ah, es que no me gusta ese color. Imagínense como que ya la jefa de Dorcay. Pero hermanita, si todas vamos a usar uniforme, es que no me gusta ese color. Ya, hermanita, no importa, déjelo ahí nomás, pero quédese en la silla. Todavía no se somete, no se sujeta, no obedece. Oiga, si no le obedece a la palabra, no le obedece a Dios, ¿cuándo le va a obedecer a un hombre de Dios, una mujer de Dios? Hay que dejarlo en la silla nomás. Se le levantó el pecho. ¿Ah? Está muy orgullosa, está muy altiva, está muy altanera. Y es buena la disciplina dentro de la iglesia. Porque si hay una líder que se enferma, no es que aquí las cosas van como yo digo, como yo quiero. Y después viene la pastora y le dice, hermanita, esto no hay que hacerlo, esto está mal. Pero mi pastora, si yo dije esto, ¿cómo usted se va a oponer y usted me va a aportillar lo que yo estoy haciendo? No, hermanita, usted tiene que preguntar primero. Aquí hay una sola cabeza, Cristo, la palabra, después el pastor, después la pastora y después el consejo de ministros. Y después los líderes de cada departamento. Y después los hermanos. Así que hay que tener cuidado. No, es que yo toco el saxofón. Ya, y es que para que me suba al coro. Pero si usted viene llegando, hermano, recién tiene un mes. Siempre va a haber oposición en todas las cosas. Y yo lo hago así. Usted siéntese en la silla. Llénese del Espíritu Santo. Sea un hombre de oración. Lea la Escritura. Busque de Dios. Los dones después son ejercidos cuando hay preparatoria. Es que por eso no me voy a esa iglesia, porque ahí me van a tener 6 meses en la silla, 1 año en la silla. Es que no estamos formando músicos. Yo en la iglesia no estoy formando músicos. No tenemos ningún profesional que haya pasado por la Chile o por la Universidad de Artes, que haya estudiado guitarra, que haya estudiado saxo. No, todos son aprendices. Y a veces en la iglesia, ¿cuál toca mejor, cuál toca peor? Y algunos se creen, pero la mamá de King Kong tocando la guitarra. Alábalo si puede. No estamos formando músicos, estamos formando hijos de Dios, cristianas, hijas del Señor. Y eso hay que entenderlo. Estamos formando personas que puedan llegar al cielo, a la presencia de Dios. Y si usted tiene humildad, mi pastor, yo sé tocar guitarra. Amén, hermanita. Gracias por decírmelo. Siga perseverando, sigue buscando de Dios. Amén. Busque el momento de Dios. Y la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Cuando hay una persona humilde, sencilla, que ama a Dios, que espera, que no anda buscando su puesto, no anda buscando la honra, no anda buscando lo suyo propio, anda buscando la bendición de Dios. ¿Sabe qué? Sin pedirlo, le va a llegar. Sin pedirlo, le va a llegar. Porque la necesidad de la obra requiere gente espiritual, gente que ame a Dios, gente que ame la palabra, gente que sea celosa en las cosas de Dios, gente que sea resiliente, que cuando tenga que enfrentar la oposición sea capaz de aguantar. Por eso a veces llevamos cargas. Y por eso Jesús dijo, venid a mí los que estéis cansados, cargados y trabajados. Yo os haré descansar, porque fácil es mi carga y también ligero es mi yugo. A lo mejor usted lleva 1 año, 2 años, y usted dice, wow,
Hay otro más nuevo y pasa corriendo al lado mío, soplado. Oh, y el Señor lo bendijo a este, po. Y lo bendijo al otro, y empiezan a cuestionar las decisiones del pastor. ¿Usted espera en Dios? No, es que este es más nuevo que yo. ¿Y qué tiene? No, es que yo tengo más años. ¿Y qué tiene? ¿Honraste a Dios como se debe? Sí, lo honré. ¿Buscaste a Dios como se debe? Sí, lo hice. Entonces espera en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios. No te adelantes. Espera. Aprende a esperar, aprende a soportar, aprende a estar firme, aprende a estar estable. Lee la palabra, conoce la Escritura, conoce a Dios por experiencia personal. Conoce a Dios por experiencia personal. No esperes que alguien te lo presente. Búscalo tú. Ora tú en secreto. Lee la palabra tú. Investiga la Escritura. Métete en la presencia del Señor y vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida. Esta es la palabra que el Señor me ha entregado. No se aparte de nuestra sintonía. Pronto viene un mensaje grabado, pero que puede ser de gran bendición para su vida. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos y también gracias por compartir este programa. Que Dios le bendiga.